Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como os prometí, me voy a estar grabando cada semana, no me daba tiempo así que, aunque no haya gráfico delante, vamos a estar explicando qué decisiones, en qué he basado las decisiones que he tomado en los fondos de inversión que asesoro y en mi propio capital esta semana. Y os prometo esta vez sí ser constante con YouTube, aunque sea pues con este formato. Al final lo importante es el valor y la experiencia que tengo, cosa que por suerte o no suerte, mucho trabajo durante muchos años, es algo que pocas personas en este sector pueden hacer. Entonces, vamos a pasar un poco a semana pasada. Último vídeo os explicaba que habíamos hecho un 10% en la SICAP española, uno de los fondos que asesoro desde el Oirus Trading Strategies, mi advisory, y os explicaba un poco cuál era la narrativa que había seguido para tomar decisiones, que en este caso era la decisión de tipos de interés, la jugada de Citadel publicando esa nota diciendo a la Reserva Federal que había que subir los tipos, y la liquidación del fondo Situational Awareness de Leopold Aschenberg, ¿ok? Basado en eso, hacía esa posición en largo y la sigo manteniendo a día de hoy, de ahí que esta semana haya sido una semana súper rentable también para los fondos y para mi capital, y os explico el porqué. Viernes pasado salían unas nóminas no agrícolas, empezamos por aquí y después pasaremos a datos de inflación de esta semana. Salían unas nóminas no agrícolas que reflejaban un resultado malo, un mercado laboral débil en Estados Unidos. Y aquí es donde os quiero hacer entender la importancia de la narrativa de los mercados. Yo, los que estáis conmigo como clientes del fondo o en Educa Invest, lo sabréis que os hablo mucho de que hay que analizar en las charlas de la FED, etcétera, la narrativa, qué se está teniendo en cuenta, qué es el dato que más está esperando esa masa de gente que al final son los que entran o sacan dinero de los mercados financieros. Gestores de fondos, grandes bancos, family office y retail. Entonces, la narrativa ahora es la inflación y que queremos bajar tipos de interés. Y en otro momento, quizás, unas nóminas no agrícolas malas hubieran hecho que el mercado cayera. Que ahí es la duda de mucha gente que empieza con el macro y dice, ostras, pero si a mí me habían enseñado que esto podía hacer que el mercado cayera o que el mercado subiera. Las dos están bien. Lo que nos has enseñado a lo mejor es que depende de la narrativa, y eso, como os decía, lo podemos saber pues cuántas veces se dice ahora pues antes era Powell, ahora es Kevin Walsh, cuántas veces dicen la palabra inflación. Por ejemplo, ¿qué se está leyendo más en Wall Street Journal, en Bloomberg, en CNBC? ¿Qué se está diciendo más? Inflación, crecimiento económico, ahora es la inflación o la bajada de tipos. Unas nóminas no agrícolas débiles, es decir, malas, hay pocos empleos. ¿Qué significan? Que el mercado laboral está mal. Si el mercado laboral está mal, ¿qué significa? Que la gente no tiene dinero, que en los hogares empieza a faltar dinero. ¿Y eso qué significa? La economía puede empezar a estar mal. Y eso diréis, hostia, es un dato malo. Depende de cómo lo leas. Ahí la clave de la narrativa de los mercados. No es un dato malo ahora, porque la narrativa es queremos que bajen los tipos. Tenemos una bolsa en máximos con tipos altos. Ahora, con este dato, ¿qué nos dice? Si la gente no tiene dinero, ¿qué pasará? Pues que los coches tendrán que bajar de precio, la comida tendrá que bajar de precio, las casas tendrán que bajar de precio, y una bajada de precio, ¿cómo repercute? Repercute en una bajada de la inflación. Una bajada de la inflación, ¿en qué repercute? En que la Reserva Federal tiene tiene hueco para poder bajar los tipos. Y eso, si bajan tipos, ¿qué significa? De cara a la bolsa, subida. Esto en un momento en el que la inflación está baja, pues no hubiera hecho subir la bolsa. Es lo que quiero que entendáis de las narrativas, de que si de aquí a unos años con una bolsa baja y los tipos ya bajos, o con una bolsa alta da igual y los tipos bajos, salen unas nóminas agrícolas negativas y el mercado cae, que entendáis que no es que, ¿por qué antes sí era no tal? No, es que según la narrativa pasa una cosa o pasa otra. Y entonces eso fue como cerrábamos la semana pasada y entrábamos en esta semana. Entonces entramos en esta semana, terminábamos la anterior con las nóminas no agrícolas. Empezamos esta semana, datos de inflación, era el dato de la semana. Teníamos un dato de inflación que ha salido mejor de lo esperado, cosa que apoya la tesis que os comentaba anteriormente, que es, ok, unas nóminas no agrícolas malas, una inflación que puede ir a menos y una Reserva Federal que puede bajar tipos, unos datos de inflación correctos esta semana, o mejor de lo esperado, que han apoyado una subida de los mercados y también han hecho que el oro saliera de ese rango
con un rebote. Yo aún no voy a estar comprando oro, voy a esperar a que corrija y ver la acción del precio, ahí estaremos comprando oro. Con el fondo tenemos un poco solo a nivel de cobertura, pero yo en mi capital personal voy a estar esperando que corrija un poco más para hacer más una posición intradía, no de swing. Lo que quiero que entendáis es que el hecho de que la inflación haya salido mejor de lo esperado, pero que aún así estemos en un punto en el que sigue siendo alta, pero ya se ve que pueden ir a bajar los tipos pronto y con una bolsa alta, pues eso también salta las alarmas un poco. Ahora que el oro ha corregido, oye, vamos a comprar oro a descuento, que ya ha hecho una buena corrección, porque si esto se pone a bajar tipos, esto empieza a subir en algún momento, con una bolsa tan alta, si bajan tipos a año, 2 años vista, esto va a petar, que es el siguiente punto al que vamos. Yo creo que esto va a petar, aún no, nos posicionaremos en corto cuando toque, entonces el oro está a un descuento y empieza a reaccionar hacia arriba, ¿de acuerdo? En el oro simplemente es compra a largo plazo, índices, mantengo las posiciones en mis fondos de inversión, mantengo las posiciones en mi capital personal, y simplemente lo que vamos a hacer es dejarlas correr una semana más. Tenemos Dow Jones y S&P 500 en máximos históricos, en este caso vamos comprados en Nasdaq, y en la SICA, por ejemplo, teníamos varias acciones compradas, entre ellas Microsoft, nos hizo un 40%, por cumplimiento de la regla 5-10-40, la CNMV, he tenido que deshacer posiciones esta semana, he cerrado el 50% de mi posición en Microsoft, pero si no fuera por esta regla yo la dejaría. Y nada, seguimos en largo, esperando a que llegue el momento de cerrar, os lo haré saber. Y esta semana a nivel trading ha sido bastante fácil, porque simplemente me he dedicado a mantener las posiciones que tenía. De ahí lo que explico siempre, mis 2 claves del éxito en la operativa. Una, ley de Pareto 100%, 20% de tus resultados, perdón, 20% de tus acciones barra trades darán el 80% de tus resultados. 2, operar solo los extremos. La entrada en el Nasdaq la hice cuando rompió ese soporte que parecía que todo, ahí fue cuando yo entré. Cuando el mercado está en desequilibrio, solo un 40%, de un 40 a un 30% del tiempo, ahí es cuando opero, porque es cuando hay una ventaja realmente hacia nosotros. Hay una ventaja estadística, una ventaja de volumen. Es lo que os digo siempre, es la goma que se estira. Cuando la goma se está estirando hacia una parte, no sabemos si le queda mucho por ir hacia esa dirección o no. Pero cuando ya se estira mucho, en algún punto tiene que volver o romperse. El día que se rompa la economía, ahí sacará un stop. Punto. Pero la estadística me apoya en esta parte y es en eso en lo que baso mi operativa. Y siguiente punto importante, lo que os digo siempre, manos en los bolsillos. Aunque yo opere intradía, y mi clave, ya sabéis, lo que me hace tiempo, es el intradía a swing, es conseguir operar un extremo, hacer una entrada en intra, y eso es lo que me da a mí un edge, una ventaja frente al resto de operadores, que es que entiendo muy bien el intradía, pues he sido operador puro de intradía durante muchos años, y con los años, y también por el tema de los fondos de inversión, me he ido pasando mucho también al swing, y como juego con las dos, y ahora mismo opero intradía y swing, mi salsa secreta, tanto en mi operativa personal para hacer rentabilidades locas, como habéis visto que hago, como en el fondo de inversión, en los fondos de inversión, es lo mismo, saber esperar, tener paciencia, no hacer nada y estar lo más cerca del break-even posible, no comer mucho drawdown, muchos beneficios, y cuando llega el momento entrar y dejar correr. ¿De acuerdo? Que es lo que estoy haciendo ahora. Y en una semana, en un producto regulado con un apalancamiento 2-1, un 10%. Si veis la SICAP, que es de la que más hablo porque es la que está regulada en España por la CNMV, por lo tanto es la que más cómodo me siento a nivel de compartiros, aunque sea el fondo más pequeño de los que asesoro a día de hoy, podéis ver que este año llevamos ahora mismo un 10% de rentabilidad con un 3% de caída máxima. Quiero deciros de que solo he podido operar un mes, fue en abril, tuve que parar por un tema interno que no dependía de nosotros, lo hicimos muy bien, entonces hubieron movimientos y tuvimos que parar hasta que se reorganizó el vehículo, y ahora llevo un mes de nuevo operando. Entonces, en muy poco tiempo le hemos hecho un 10% a un producto regulado con un apalancamiento 2-1, cumpliendo con todas las regulaciones que nos pone la CNMV, reglas súper estrictas que no te permiten apalancarte mucho ni concentrar mucho tu operativa. Es decir, es muy difícil hacer esa rentabilidad con un producto así, no es como con tu capital personal. Mi expectativa es que acabemos el año, pese a este a este inconveniente en los meses que me quedan, me siento más que capacitado para hacer un 10 o un 15%,
Así que acabaríamos el año dándole en esta SICAP a nuestros clientes de más o menos, yo creo que cerraremos entre un 20 y un 25% neto. La CNMV nos obliga a comunicar las rentabilidades netas a los clientes después de las comisiones del fondo. Ahora mismo llevamos eso, un 10, y esperamos terminar el año así, esperamos. Así que nada, espero que hayáis aprendido algo. Es muy importante, como resumen y finalización de este vídeo, lo que os decía, entender la narrativa de los mercados, entender que el mismo dato, según la narrativa, no afectará de la misma forma, no, el precio no va a reaccionar de la misma forma. Eso en intradía yo lo aplico mucho también. Depende del dato y cómo esté el mercado, el macro, la noticia de la semana nos dará el movimiento, es decir, estaré dentro, saldrá la noticia y el mercado me llevará con él, o pondré mi orden y la noticia me dará la entrada. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. A veces el macro, la noticia nos da la entrada, a veces nos da el movimiento, a veces, según la narrativa, dará una cosa o dará otra. Lo importante es entenderlo, y para eso no hay otra forma que estar en los mercados. Por eso yo voy haciendo, desde que estoy en redes sociales, operativas en directo todas las semanas, porque no hay otra forma que aprender aquí. Estar y estar. O sea, la bolsa pide bolsa. No hay más. Así que nada, chicos, espero os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido. Por favor, echarme un cable, suscribiros, darle like, comentarme qué queréis que hable en los siguientes vídeos, etcétera. Interactuar un poco conmigo, que sepa, ya sabéis que no tengo mucho tiempo para las redes sociales, así que cualquier ayuda y apoyo por vuestra parte será súper agradecida. Así que nada, y de forma gratuita, que sepáis, os dejaremos el enlace aquí de Telegram, que por allí vamos pasando reportes semanales para ayudaros un poco a entender esta narrativa de forma gratuita, y que sepáis pues hacia dónde puede ir el mercado esa semana, o por lo menos ayudaros a descubrir estas cosas, ¿no? Pues oye, si estamos en un momento en el que la noticia va a hacer, si sale positiva o negativa, que el mercado se mueva hacia arriba o hacia abajo, todo lo que he explicado en este vídeo, que es algo que al final para mí es fácil porque tengo experiencia, pero para alguien que está empezando, aunque seas economista, da igual, si no lo has practicado en la bolsa, a lo mejor no te quedará tan claro. Así que si queréis acceder a reportes totalmente gratuitos y más información que os iremos pasando, tenéis el enlace aquí de Telegram. Y nada, nos vemos en Telegram, nos vemos en YouTube, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo a todos y a todas.